Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5. Versículos número 8 en adelante. Dice la preciosa palabra del Señor. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, pedimos, Señor, que tú hoy bendigas nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, que abras nuestro entendimiento y nos permitas entender el propósito y el plan que tú tienes. Gracias, Señor, porque estás obrando en medio de nosotros, y creemos, Señor, que tu mano preciosa y poderosa se levanta, obra a nuestro favor, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El momento cumbre de esta historia, una de las partes importantes que encontramos, es cuando, después de todo el periplo y todas las cosas que ha tenido que pasar, Naamán por fin puede recibir una instrucción directa y precisa. Yo quiero que usted tome este título: 7 veces en el Jordán. Escriba este título en sus notas para que pueda tenerlo y pueda reflexionar sobre lo que nos presenta este capítulo número 2 del libro de los Reyes. Naamán llega con sus carros, con toda su comitiva, sus regalos, y va a donde el profeta, a la casa del profeta, y el profeta envía un mensajero, no se menciona quién es, con una instrucción muy precisa: ve, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Dice, verso número 10, entonces le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Entonces, aquí tenemos una instrucción precisa que viene de parte del Señor, a través de su profeta y a través de un mensajero. Ya hemos comentado, y si usted de pronto no ha podido seguir la serie, le invitamos a que en el canal de YouTube pueda encontrar todo lo que hemos estado compartiendo alrededor de este tema, que es precioso lo que el Señor nos enseña. Y hay detalles que en la Escritura siempre nos llaman la atención.
A veces hay ciertas menciones a hacer cosas de cierta forma que muchas veces para nosotros no son muy claras. Aquí tenemos algo bien interesante y es sobre lo que simboliza y significa el número 7. Sí, siempre hemos escuchado y el número 7 es un número que tiene una connotación muy en el contexto judío importante también para nosotros. Eh, Hay algo que se conoce como numerología y los números eh, no pasan desapercibidos en muchas de las cosas que Dios utiliza y lo hace con un propósito. Se entiende que el número 7 es el número perfecto o el número de Dios, porque cuando tú lo divides, al igual el 7, el 3 también pasa lo mismo, cuando tú lo divides, lo vas a seguir dividiendo, o sea, no tiene forma puntual y precisa de dividirlo como si tiene otros números. El número 7 siempre ha tenido una connotación de plenitud, siempre ha tenido una connotación bien interesante en el trasfondo de la escritura y por ende a veces nuestro poco conocimiento sobre esto nos impide entender varias cosas importantes. Entonces quiero que usted se apunta el número 7 en el hebreo es la palabra Sheva. S-H-E-B-A. Sheva. ¿Sí? El número 7 se conoce con esa palabra, Sheva. ¿Sí? Es una forma de llamarlo, ¿no? Para nuestra traducción se traduce como 7, pero en la escritura hebrea se escribe como Sheva. Sheva tiene el primer significado, sí es 7, pero va un poco más allá. Este número representa plenitud, perfección divina, pacto y purificación. Quiero que tenga eso presente. Quiero repetírselo para que lo pueda apuntar. Plenitud, perfección divina, pacto y purificación. ¿Listo? Entonces, tengámoslo como en esas. Hay otros significados, pero trabajemos sobre esas cuatro. Plenitud, perfección divina, pacto y purificación. El número 7 es un número que ha acompañado la narrativa bíblica. Tenemos que en 7 días habla que Dios hizo la creación. ¿Sí? En 7 días, en Génesis, nos habla de eso. Habla de que también es un símbolo del pacto. El arco iris tiene 7 colores y es un símbolo del pacto de Dios para no volver a que la tierra sufra a través del agua o de la inundación una catástrofe como la que vivió en la época de Noé. También había en la época del tabernáculo 7 veces tenía que en el altar, y eso lo encontramos en Levítico, rociarse sangre sobre el altar y eso generaba y se entendía como una purificación total. ¿Sí? Cuando se estaba en la práctica del tabernáculo 7 veces tenía que hacer eso y eso hablaba de purificación total. También hablan de santidad. Cuando lo entendemos en el tema de santidad, vemos ahí las fiestas de los panes sin levadura, son 7, se hace durante 7 días. El año sabático, cada 7 años debía la tierra tener un tiempo de descanso y eso el Señor lo coloca como una de las leyes importantes en el libro de Levítico, porque es importante permitirle a la tierra descansar. También se habla sobre los 7 espíritus de Dios, que nos denota la plenitud del espíritu. También recordamos que 7 veces
le dieron vueltas a Jericó para que los muros cayeran. El proceso fue durante 7 días, daban vueltas, y el séptimo día también le dieron 7 vueltas a Jericó, y a la séptima tocaron las trompetas, y entonces el Señor hizo una obra milagrosa, porque los muros impenetrables por el poder del Señor también fueron rotos. También el 7 nos habla de ese juicio que Dios trae a Egipto con las 7 plagas de Egipto que encontramos en Éxodo, y es un juicio completo contra el mal que se ha empezado a levantar allí. Entonces, aquí, cuando lo tenemos en el segundo libro de los Reyes también, que nos habla de este aspecto, que envía con un mensajero a decir el profeta: lávate a Naamán 7 veces en el Jordán. Ahí, para Naamán, en un inicio él no lo entiende, porque está, al igual que nosotros, fuera de la cultura judía. Y el número 7 y la orden que Dios envía no es una orden como suelta, sino forma parte de una manera en la que el Señor ha instruido que se hagan las cosas. El que se bañe 7 veces no simplemente es un número, sino tiene una connotación. Lo que pasa es lo siguiente. Hemos hablado sobre la enfermedad que tiene Naamán, que es Tesara. T-S-A-R-A, que es lepra en hebreo. La lepra requería un ritual de purificación completa que estaba estipulado por la ley en el libro de Levítico. Y eso comprendía 7 días de purificación, ¿sí? Cuando una persona era evaluada que había sido sana de su lepra, debía cumplir con el ritual de purificación por 7 días. Y esto tenía varias connotaciones en qué podía hacer. Tenía que mantener ciertas cosas, lavarse, evitar ciertas prácticas, ciertos alimentos, y durante 7 días debía cumplir este ritual de purificación para al séptimo día presentarse nuevamente frente al sacerdote, y el sacerdote hablar y dar, recordemos que el sacerdote funge como aquella autoridad que aprueba cada uno de estos, de lo que está establecido en la ley, y da el aval para que la persona que ha vivido bajo el tesara o bajo la lepra salga del círculo de la lepra y pueda pertenecer a la congregación. El sacerdote es la persona que hace eso. Entonces, él vigila este rito de purificación durante 7 días bajo la ley, y entonces él después es el que da el aval. Recordemos que Naamán viene de una connotación que no es judía. En esa connotación, Naamán puede con su lepra convertirse en un hombre valeroso, puede ser parte del ejército, puede hacer muchas cosas que en el contexto judío no hubiera podido hacerlo, porque lo que debía ser un leproso era ser apartado, estar lejos. No se le permitía tener esa interacción como si lo podía hacer Naamán fuera de Israel, más exactamente en Siria. Él sí, aunque tenía la lepra, pero no era, digamos, que inclusive eso es asombroso, que una persona con esa condición pueda llegar a ser un general prominente y casi el segundo en autoridad. Pues habla de ciertas cosas que él venció en medio de eso, y por eso se le reconoce como un hombre valeroso en extremo. Entonces, Naamán viene de esa condición, pero debe cumplir los estamentos que Dios ha determinado. Y esto es interesante. 7 veces en el Jordán no simplemente es un capricho de Dios,
sino él mismo ha estipulado esto y por ende envía a Naamán, aunque no es un judío converso, no es una persona que tiene la fe en ese momento judía, pero sí debe cumplir y pasar por lo que el Señor mismo ha establecido. Y esto es bien interesante porque el Señor mismo puede hacer las cosas de otra forma, pero en ese momento que está establecido eso, él mismo permite que las cosas sucedan bajo lo que él mismo ha dictaminado. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos, porque a veces empezamos nosotros a tomar ciertas prácticas de la escritura y las queremos aplicar a nuestra vida y a nuestro contexto, y muchas veces no es lo que el Señor desea hacer y que quiere que hagamos. Hay que aprender a ser guiados por el Señor, hay que aprender a hacer las cosas. Mira que eso era ahí. Jesús mismo, cuando sana a varios leprosos, lo que les invita es a que vayan y se presenten. Cuando vienen 10 leprosos, Jesús los invita a que vayan y se presenten al sacerdote. Dice que de camino son limpios, pero hay un leproso que antes de seguir ahí, cuando se ve limpio, él vuelve a agradecer al Señor el que haya hecho eso por él. Y él le pregunta, ¿tú de dónde eres? Él habla, no, yo no soy del pueblo de Israel, yo soy de una nación externa. Y el Señor Jesús, en la misma narrativa que recoge este milagro, exalta el que una persona que no es de la nación judía ha sido sana y sea el único que vuelva a agradecer a Dios, ¿sí? En este caso, a dar honra a Jesús por el milagro que ha hecho en su vida de ser sano de la lepra. Entonces, el Señor mismo tiene y ha establecido normas muy puntuales. A veces nosotros cometemos el error de no conocerlas y el otro error de pensar que muchas veces el Señor mismo, aunque puede hacerlo, pero muchas veces se toma el, la licencia de que lo hagamos bajo lo que Él mismo ha establecido. Entonces, si usted y yo podemos entender con estas 7 veces que envía el Señor a través de el enviado, la razón a Naamán no es algo que simplemente se le ocurre al profeta en un momento, sino que forma parte de todo un conocer. Él tiene que pasar por eso para que lo que ocurre en su vida sea algo que pueda aún ser validado por las mismas autoridades que están en Israel. Entonces, cuando se consigna que 7 veces se le ha enviado a Naamán a lavarse al Jordán, se está haciendo con él un rito de purificación, se le está enviando a ser purificado. 7 veces se va a sumergir y de esta forma va a cumplir simbólicamente este requisito. Y esto también es una prueba para Naamán, porque Naamán está esperando un rito muy diferente. Él espera un ritual acostumbrado a su forma de hacer las cosas, a su forma siria de hacer las cosas. Entonces él quiere un rito donde él está en el centro, donde todas las demás personas observan, donde viene el enviado del Señor, y lo podemos leer en los versículos que están aquí consignados. Dice en el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sí? Aquí vemos un choque de formas, cómo hacer y cómo recibir algo. Naamán quiere un espectáculo y un rito basado en su forma de hacer las cosas. Pero Dios quiere usar algo simple, usando algo simple, llevar a Naamán a que aprenda la obediencia, y esto va a hacer que ocurra el milagro. Y aquí tenemos principios poderosos para nosotros. El Señor tiene una manera
de hacer las cosas que aún Él mismo ha establecido. Pero muchas veces nosotros, tal cual Naamán, queremos ajustar las cosas según como nosotros queremos. Y muchas veces por eso a veces chocamos en muchas cosas, porque nosotros queremos hacer las cosas y tal vez nos pasa igual que Naamán. Nos enojamos. Pero ¿por qué tiene que hacerse así? ¿Por qué tiene que hacer eso así? ¿Por qué no más bien hágalo así ya? ¿Por qué el Señor tiene que tomarse su tiempo? ¿Por qué no me da la respuesta ya? ¿Por qué tienen que ser las cosas así? Porque es que hay algo detrás de eso. Y esto es primordial. Entender que muchas veces el Señor quiere una respuesta de tu parte y de mi parte. Tiene para ti y para mí un proceso de fe progresivo, una respuesta progresiva para nosotros. Y yo quiero que usted entienda esto. Mira, el milagro de Naamán ocurre a la séptima vez. Cuando se zambulle la séptima vez es cuando él se levanta y la misma escritura lo dice. Él entonces, versículo 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo? ¿En qué momento fue? A la séptima vez. Mira que esto tiene un proceso también pedagógico de parte del Señor para con Naamán. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Los procesos pedagógicos que Dios quiere tener para con nosotros en nuestro crecimiento y en la transformación que Él quiere para nosotros. El número 7 también nos habla de esa prueba. Mire, el número 10 que lo usamos para hablar de diezmos, sabía, y este es un paréntesis que hago acá, ¿sabía usted que es una prueba? El número 10 habla de prueba. El diezmo, si lo tomamos desde esa perspectiva, es una prueba para ti y para mí. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas, queremos saltarnos muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas prácticas que nosotros tenemos que empezar a entender desde la perspectiva de por qué el Señor está haciendo eso, porque a veces la respuesta que deseo no llega al primero, sino tal vez demora un tiempo. ¿Qué es lo que el Señor quiere formar en mi vida? El Señor quiere quitar de Naamán el que Él quiere ser el centro del espectáculo y quiere poner en el centro de todo que es más importante obedecer al Señor según los términos que Él ha dado. Ese es un principio poderoso que aprendemos aquí. Naamán nos enseña que no todos tenemos expectativas, todos queremos que el Señor ore según nuestras expectativas, pero el Señor tiene planes diferentes muchas veces. ¿Por qué? Porque quiere formar en nosotros algo que es primordial, es la obediencia progresiva. Y cuando hablo de progresiva, hablo de ese proceso, ¿sí? Nuestro crecimiento es progresivo, nuestra vida, ¿por qué progresiva? Porque a medida que vamos ejercitándonos en las cosas, nuestra fe va creciendo. A medida que vamos haciendo las cosas, nuestra fe va siendo más robusta y no importa la tempestad que se levante, podremos mantenernos firmes. Un árbol fuerte es aquel que echa raíces profundas, pero un árbol fuerte no nace de un momento a otro. De un momento a otro no nace un árbol fuerte. Hay árboles como el bambú que demoran casi 4 o 5 años solo en echando raíces y de un momento a otro crecen, pero derribarlos no es tan fácil porque tienen raíces profundas. Hay árboles que duran, un roble o esos árboles que duran 30, 40 años, pero son árboles que puede venir el viento y no los arrancan, no los sacan.
pero perdón la expresión, la mata del maíz en 6 meses puede dar fruto, pero con facilidad tú la jalas y la puedes sacar, la puedes arrancar. Su profundidad no es la misma. Aquí 7 veces nos habla de un proceso consecutivo de hacer algo. 7 veces nos habla de eso. Sumergirse en el Jordán nos habla también, es una forma de poder decir una prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Es algo que nos está mostrando algo que va a pasar más adelante y algo que también nos habla a nosotros del bautismo. El bautismo. Hay dos escenarios preciosos de bautismo. Uno, el bautismo en agua para el cristiano, que es una muestra pública de su fe, pero el bautismo también en el Espíritu Santo. No quiere decir que no tienes al Espíritu Santo, sino que tienes al Espíritu Santo, pero hay un segundo momento, así como cuando recibes al Señor en tu corazón, posterior viene el momento del bautismo en agua, recibes en ese mismo momento al Espíritu Santo y posterior también vendrá ese bautismo precioso en el Espíritu Santo. Naamán fue probado para que obedeciera 7 veces y fue sano. ¿Sano de qué? De su lepra, de su tesara, de eso que le está haciendo daño, de eso que ha venido a su vida para hacerlo menos, sacarlo del camino y del propósito. 7 veces. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué me está pidiendo a mí? Me pide aprender a ser fiel. Dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, será puesto. Pero nosotros queremos ser puestos en lo mucho, sin aprender a ser fieles en lo poco. A veces el Señor usa diferentes situaciones para purificarnos, procesarnos, porque quiere sacar algo bueno, mejor en nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos eso. Permítele al Señor que te purifique, que me purifique. Tengo que permitirle hoy eso, que el Señor, esa cheva de Dios venga a mi vida, ese proceso de purificación. Ay, pero Señor, hágalo el primer día. Bueno, no, quiere tomarse su tiempo. ¿Por qué? Porque quiere enseñarme a mí a permanecer. Las cosas que tú y yo hemos aprendido son aquellas cosas que las hemos hecho por varios días. Se habla que el ser humano, para tener hábitos, se habla de 21 días. Haciendo algo todos los días, se crea un hábito. Pero con facilidad, si no se continúa haciendo con el mismo ritmo, se pierde el hábito. Mira, tú y yo en la vida cristiana, si hacemos las cosas constantemente, creamos buenos hábitos. Y si los renovamos, se van perfeccionando. Pero cuando dejamos de hacerlos, empezamos a perder el hábito. Mira, congregarse es un hábito. De forma virtual, también de forma presencial. Pero cuando tú dejas un día de hacerlo, empiezas a perder el hábito. Orar es un hábito. Pero cuando dejas de hacerlo, empiezo a perder el hábito. Leer es un hábito, pero cuando dejo de hacerlo, empiezo a perder el hábito. El Señor le dice a Naamán, son 7 veces.
Yo me imagino a los criados allá diciéndole, va una, vamos, vamos, van dos, desde el cielo los ángeles también contigo, diciéndote, vamos, vamos, sí se puede, hágale. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado tal vez a mitad de camino? 7 veces también nos habla de empezar y terminar los procesos. ¿Cuántas veces no los hemos terminado? Y por eso nos hemos quedado a medias. No ha sido completo. Termina los procesos. Termina los procesos. Que empezaste a estudiar la CEFI. Bueno, no lo continuaste, te quedaste por el camino. Vamos a tener el tiempo de volverlo a hacer, pero queremos personas comprometidas con terminar los procesos. Que empezaste a congregarte, empezaste a servir, termina los procesos. Te propusiste estudiar, formarte en algo, termina el proceso. No dejes las cosas inconclusas. No dejes las cosas a medio terminar. Imagínate, el Señor empezó a hacer la creación y al tercer día se distrajo en otra cosa y no terminó. El Señor nos enseña, comienzas algo y terminas algo. Empiezas algo, terminas algo. Cada día proponte algo. Hoy este es el propuesto, voy a terminarlo. Empecé, voy a terminarlo. Como testimonio personal, me propuse 4 años. Voy a hacer mis estudios, voy a hacer esto. Y fue difícil, no fue fácil. Pero hoy tengo la satisfacción con mi familia de saber, lo terminamos, lo logramos. Porque hablo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, porque ellos han ayudado en ese proceso. No fue fácil. En la etapa de la vida en la que estoy, estudiar no es fácil, pero se pudo, se ha podido. Pusimos la mano en el arado y vamos a terminar y salir adelante en victoria, y pudimos hacerlo. Y si yo pude hacerlo, usted también puede, porque juntos tenemos al Espíritu Santo, juntos tenemos al Señor de nuestro lado. Nunca es tarde para hacer las cosas, nunca es tarde para ser purificados, para ser santificados, para ser perfeccionados. Nunca es tarde. Dejémonos perfeccionar en el proceso, dejémonos guiar por el Señor. Tal vez el Señor está en un proceso de purificación. Necesitamos como iglesia entender esto. Necesitas como discípulo entender que la purificación es importante, porque te prepara el Señor para lo que quiere hacer. Muchas veces nuestros procesos dependen de que otros lo hagan. No depende de que otros lo hagan. Depende de que hazlo tú. Es para ti, es para tu beneficio. Ay, pero es que nadie más lo quiere hacer en mi casa. Hazlo tú. Que si viene el Señor, tú y yo nos vamos con Él. Que si viene el Señor, cada uno vamos a dar cuentas de lo que vamos a hacer. Déjate purificar por el Señor. Padre, hoy venimos ante ti. Señor, perdónanos porque muchas veces con facilidad abandonamos los propósitos. Muchas veces nos rendimos. Señor, a la primera, a la segunda, a la tercera nos rendimos. No los completamos, ponemos propósitos y no cumplimos. Nos volvemos demasiado prometedores, pero poco cumplidores y fieles a nuestra palabra. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Pero Señor, también quita el doble ánimo de nosotros. Reconocemos que el doble ánimo
El ser el estar en la indecisión no nos permite avanzar. Señor, danos esa seguridad. Señor, pon alrededor de nosotros consejeros como los siervos de Naamán, que nos lleven a entender que hay un propósito, que muchas veces ya tengo preconcepciones de cómo quiero que obres, pero se me olvida que tú eres Dios y vas a obrar de múltiples formas. ¿Cómo lo harás? No lo sé a plenitud, pero Señor, si tienes a bien, dame la orden y yo la cumpliré. Dile eso al Señor. Señor, envía un mensajero. Dame la orden, yo la cumpliré. ¿Qué tengo que hacer? En tu palabra, Señor, enséñame. Padre, enséñame. A veces nuestra vida espiritual se estanca. A veces nuestro ministerio se estanca. No porque el Señor no quiera usarnos, sino que ya te dio una orden. Ya te envió un mensajero, te dijo qué hacer. Y sigues esperando confirmación y sigues esperando y esperando. Ya el Señor te dijo que hacer, hazlo, camina en eso. Ve, sumérgete, cumple el proceso. Entiende en medio de eso que Dios quiere hacer algo precioso. Que la gloria de Dios hoy brille en tu vida, en tu corazón. Que la mano preciosa de Dios sea obrando, seas fortalecido, lleno de la gracia de Dios, para que seas limpio, para que yo sea limpio, Señor. Enséñame, purifica mi mente y mi corazón, purifícanos, Señor, límpianos, Señor. Límpianos hoy, límpianos de prácticas erróneas, límpianos, Señor, de conceptos cerrados, limpia, Señor, hoy nuestra mente. Ponga su mano en su mente y dile, Señor, limpia hoy mi mente, limpia hoy mi mente, purifícala, sánala, Señor, sana mi mente ha sido el campo de batalla y he perdido batallas porque mi mente no es una mente limpia, pura. Señor, purifica nuestros ojos. Señor, purifica nuestros ojos para que miremos como debemos mirar. Purifica nuestros oídos porque escuchamos, tergiversamos. Señor, limpia nuestros oídos, limpia, Señor, nuestras palabras. Limpia, Señor, nuestras palabras, purifícanos, Señor. Nuestras palabras muchas veces no están sazonadas con tu palabra, tu manera de hacerlo. Hoy nos enseñas, estos criados, estos sirvientes de Naamán hablaron con sabiduría y lograron hacer que su Señor entendiera el propósito de Dios. Ayúdanos, Señor, a hablar a nosotros también de una forma correcta para hacer volver al malo de su camino y hacerlo volver a ti, que se reconcilie contigo. Perdónanos porque muchas veces nuestras palabras, teniendo la verdad, han sido palabras agresivas de juicio, y no que esté mal, pero tenemos también que aprender a hablar, a decir las cosas para poder traer del mal camino al que se ha ido al mal, traerlo a ti. Señor, libera nuestro corazón. Santifica nuestro corazón, que muchas veces ama otras cosas más que tu nombre, que muchas veces ama las riquezas más que el Dios que provee, que es la fuente. Señor, nuestro corazón muchas veces ama más otras cosas que tu nombre. Perdónanos, Señor, y limpia mi corazón. Límpialo, Señor. Límpialo, limpia, Señor, mis manos, que muchas veces son presurosas para el mal y no para el bien. Limpia mis pies, Señor, porque muchas veces frente a las tentaciones no huyen, sino se quedan. Señor, límpiame, purifícame, lávame, Señor, para que yo sea limpio. Señor, así como Naamán fue enviado a sumergirse al Jordán,
Nosotros queremos sumergirnos en ti para ser limpios. Bautízanos, Señor. Llénanos, Señor. Libéranos, Señor. Purifícanos. Lávanos. Para que seamos limpios y agradables a ti. Para honrar tu nombre y bendecirlo. En el nombre de Jesús. Padre, limpia nuestra vida. Señor, oramos para que nuestra iglesia, nuestros ministerios sean limpiados, sean santificados, sean purificados. Que te honremos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.